buenas tardes. Esto es DM Todo Fútbol, en un programa más en esta semana, hoy con un invitado especial que nos va a hablar sobre varios temas de actualidad, en especial sobre el Club Deportivo El Nacional, que está haciendo noticia en estas horas. Washington Andrade, ¿cómo está? Un saludo cordial y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes con todos y con todos los televidentes y espectadores de este programa. Bueno, doctor, usted desde hace algún tiempo ha venido siguiendo lo que es el club como socio, lógicamente, incluso fue candidato a las elecciones del equipo y se han dado una serie de cosas a lo largo de estos años que desde el periodo de Tito Manjarrés en adelante, pues han hecho que el club eh, vaya de más a menos, no solo en el aspecto económico, sino futbolístico. Haciendo un repaso rápido en ese sentido, ¿cuáles cree que fueron los puntos claves para que esto suceda hasta el día de hoy a la situación que ha llegado el Nacional? Bueno, a ver, el antecedente de la situación del club ya viene de años atrás. O sea, sí, efectivamente, desde que se dejaron los aportes obligatorios, el club como tal ha sufrido un declive en la parte económica. Lo criticable de todo esto es que ninguna de las administraciones ha podido, es decir, suplir este rubro que se recibía de forma mensual y de forma continua, ¿no es cierto? Y era un rubro fuerte que le mantenía al club como uno de los equipos más solventes en el fútbol ecuatoriano, es decir, con una seguridad desde el punto de vista económico. Entonces, esta parte de acá no la han sabido entender los dirigentes de turno desde el tiempo en que se dejaron los aportes obligatorios, y ahí era el momento en que la administración que sufrió de esto tenía que implementar otro tipo de políticas, hacer una reingeniería en el mismo club, en el modelo de gestión, y saber que tiene que tratar de reconquistar a los socios. Sabíamos que eran aproximadamente 40,000, más o menos 40,000 socios del Nacional que aportaban obligatoriamente. El aporte no ha sido tampoco muy alto, pero era un ingreso constante. Pero obviamente al bajar y quedar en cero de socios, se logró recuperar solamente una parte de socios. Entonces, lo que debía trabajarse es en marketing, en campañas de recaptación, de fidelización de socios. Y claro, y otro aspecto importante, debía trabajarse en conseguir socios civiles, que hay una gran cantidad en todo el país, porque ya el Nacional dejó de tener esa sola vinculación con las Fuerzas Armadas y se convirtió en un equipo popular, en un equipo de raigambre nacional. Entonces, potencialmente yo me atrevo a decir que evidentemente hay mucho mayor hinchada civil, por llamarlo de alguna forma, que propios hinchas militares en servicio activo o pasivo. Entonces, si no se tiene esa visión, no se ha dado ese giro, y lo que ha generado es de que obviamente los ingresos bajen, no ha habido la capacidad de gestionar otro tipo de ingresos como auspicios, no ha habido la visión de generar proyectos grandes de envergadura, pensar en que el Nacional tenía que ser uno de los primeros clubes, de los grandes, en pensar en su estadio y en ejecutar un proyecto de esa envergadura, ¿no? Hacer una reingeniería, una reprogramación, mejor dicho, de la redistribución del ingreso para efectos de fomentar más sus divisiones formativas, de tal forma de que, sabiendo que tenemos de esta autorrestricción impuesta de que no podemos contratar jugadores extranjeros, lo que debía es trabajarse e invertirse más en las divisiones formativas. Es decir, a final de cuentas, si nosotros vemos las divisiones formativas al Nacional, los últimos campeonatos del 2005, 2006, fueron justamente por eso, porque sí hubo un trabajo y creo que sacó una camada, por decirlo así, en términos futbolísticos, de jugadores que, claro, fueron inclusive la base de la selección en determinado momento, ¿no? Entonces, esa falta de visión, de proyección,
ha generado esto. Entonces, cada una de las directivas ha hecho lo que más puede, ha tratado de competir en el plano de contratación de futbolistas y evidentemente tenemos nosotros una restricción en el mercado. Lo que ocurre es que los otros equipos traen jugadores que podrían ser de calidad o de un nivel superior obviamente a precios bajos, versus que el Nacional, los jugadores que de pronto no tienen ni tan buen nivel, resulta que tienen valores prohibitivos, valores muy altos. Entonces, esta falta de visión de trabajar, por ejemplo, de dejarnos quitar el puesto de semillero del fútbol nacional por el Independiente que lo ha trabajado bien, esto es parte de la problemática, ¿no? De lo que ha generado esta crisis. Y de ahí han venido administraciones realmente lapidarias para el Nacional, ¿no? Lapidarias en cuanto a que no, aunque han acentuado la crisis, en que no han buscado soluciones y que lamentablemente le tienen a la institución en esta condición, en un riesgo tal, como es el caso con la última directiva, en un riesgo tal de que el club se pueda volver, que no pueda operar por efectos de que las obligaciones están todas acumuladas, sumada a la situación de la pandemia, o sea, de esta emergencia, y es decir, que ya se nota que solamente fueron ofrecimientos de parte de la directiva y ahora vemos que la realidad es otra, ¿no? O sea, la institución está siendo manejada en estos momentos como un equipo de liga barrial. Ahora, doctor, usted en esta pequeña exposición ha nombrado algunos de los puntos que presentó en su plan de trabajo cuando fue candidato a la presidencia. Habló justamente del tema del estadio, el tema del marketing, ¿no? La repotenciación del equipo, pero la pregunta es, ¿cómo se puede llegar a hacer estas situaciones? ¿Cómo se puede llegar a generar todo esto cuando en general, no solo para el Nacional, sino para los clubes y el país, la situación económica no es la adecuada? ¿De qué manera se buscarían los medios económicos para lograrlo? A ver, es cierto, nosotros tenemos un plan, como Gente Roja, la agrupación Gente Roja está compuesta de socios, empresarios, profesionales, militares en servicio activo, oficiales, y es decir, está compuesto por una cantidad o un grupo de socios bastante relevantes del Nacional. Todos pensamos de la misma forma, sabemos que este es un momento de crisis, para ello tenemos nosotros eventualmente un plan de contingencia, pero tenemos un plan estratégico que tiene que ver con el plan de trabajo que debimos presentar para participar en las elecciones, un plan que lo venimos puliendo ya desde hace algunos años. Nuestra agrupación tiene aproximadamente 4 años y hemos venido trabajando en este plan, que es un plan estratégico, ¿no? Que tiene 4 ejes y hemos hablado. Evidentemente ya para la realidad hay que acoplarlo, ¿no? Hay que acoplarlo. Entonces, por eso es que hablamos también de un plan de contingencia de esta situación. Es obvio que todos los equipos tienen que hacer una reprogramación de sus presupuestos, salvo los otros equipos que han hecho ya inversiones y todo eso y que ya tenían un presupuesto establecido para todo el año. Por ejemplo, hablemos del caso de la Liga, y eso así, la Liga me parece que tiene también problemas, tiene contracciones económicas. Lo mismo el Barcelona, sabemos la gran deuda que tiene el Barcelona, pero tienen un presupuesto para este año. Y el Emelec, bueno, que digamos por las ventas realizadas y el éxito deportivo, hay que decirlo, de esta última década, tiene un soporte desde el punto de vista económico. Además, tiene estas 3 instituciones que mencionamos, tienen su estadio. Ahí vemos nosotros la importancia, la radical importancia de lo que implica tener un estadio moderno y todo eso, que da una consolidación patrimonial y que da estabilidad económica en determinado momento. No ocurre lo mismo con el Aucas, más allá de que vemos que hay inversiones, de que su dirigencia ha hecho esfuerzos y todo eso. Bueno, ya la otra parte de la fuente del financiamiento, de que si son empresas públicas y toda la cuestión, ya termina siendo otra cosa, pero finalmente han hecho un esfuerzo. No pasa así porque lamentablemente ese estadio nunca llegó a tener la categoría o la visión de uno para un equipo grande, ¿no? Entonces, pero de todas formas es otro de los clubes que tiene estadio, pero es un caso
aparte, un caso particular, el tema de Aucas en la forma de decir, tiene estadio, pero realmente nunca ha podido conseguir un logro deportivo en realidad, esa es la verdad, ¿no? Nuestros buenos amigos del Aucas, me llevo con dirigentes y todo eso, y con hinchas también, pero hay que decirlo. Sí, Eh, en cambio nosotros, una institución tan grande, que tenemos, somos uno de los equipos más ganadores, creo que todavía sigue siendo el equipo más ganador en enfrentamientos recíprocos con la mayoría con los clubes grandes y todo eso, y en cuanto a campeonatos y todo eso, y a participaciones en Copa Libertadores, torneos internacionales, somos creo que uno de los equipos que más ha participado. Pero entonces, con todo esto, nosotros tenemos una visión, es decir, hay un plan que tiene que establecerse acá, es decir, hay que hacer una reprogramación del presupuesto del Nacional, es en estos momentos una contracción, no es posible que en estos momentos se despidan intempestivamente a empleados, eso lo que hace es incrementar a futuro las deudas, el déficit del Nacional, las deudas que tiene que pagar el Nacional, porque los procesos podrán demorar 6 meses, un año, pero al final tendrá que pagarse y es una carga para el Nacional. Cuando debía mantenerse al personal valioso y todo eso, y llegar a acuerdos razonables con las personas que podían ser desvinculadas. Así es como se maneja una empresa. Ya. Pero en todo caso, uno dice hay una reducción de personal. La verdad, y lo que conocemos es que no hay una reducción de personal. Hay despidos en el Nacional selectivos, pero con la intención de llenar esas vacantes, y vemos que la nómina del Nacional se ha incrementado. En este pseudo informe que presentó la señora Vallecilla, se notan algunos rubros que no tienen explicación, y no tienen explicación porque no están acompañados. No, a ver, no se recibió una explicación de parte de la presidenta, que parece que ella misma no entiende lo que presentó, pero ahí se ven rubros que, por ejemplo, gastos administrativos, a diferencia de las otras administraciones, ha subido a $1 millón, y la verdad que no sabemos a qué corresponde eso. justamente, y perdona que lo interrumpa, doctor, usted recientemente habló de una poca claridad por irregularidades tras el informe del día viernes de la doctora Vallecilla en un medio del país. Justamente en relación a este informe del día viernes, ¿a qué se refería con esto de poca claridad por irregularidades? Hablando de puntos específicos. A ver, claro, no, es que, a ver, eh, la señora Vallecilla se ve obligada prácticamente a presentar un informe de manera apresurada, cuando este informe debía estar hasta el 30 de enero. O sea, de acuerdo al estatuto, artículo 20, debía convocarse hasta el 30 de enero la Asamblea General Ordinaria, donde se tienen que presentar informes de orden que están establecidos ahí. No lo digo yo, lo dice el estatuto, y eso tenía que cumplirse. La señora no cumplió con pretexto de todo, y solo ante la presentación de una carta suscrita por quien habla en representación de todos los socios de Gente Roja, ¿qué es lo que se ve obligada a convocar a una asamblea para el 31 de marzo? Resulta que esta inesperada emergencia sanitaria y toda la cuestión le salva, como dicen los estudiantes, le salvado por la campana, porque debía presentar los informes. Nosotros teníamos todo el cuestionamiento necesario para preguntarle de los temas, de cómo se manejaban. Y resulta que es salvada por esta emergencia sanitaria y esta prohibición de que se puedan reunir o que hayan concentraciones masivas. Pero en virtud de eso que ha pasado ya todo el tiempo, y empezamos a ver que hay una serie de manejos que obviamente no se compadecen con la situación económica del club ni la situación de austeridad que debe tenerse en el club, y además hay las quejas continuas de jugadores, de cuerpos técnicos y de trabajadores. Obviamente nos llama la atención. Frente al discurso de la señora de que todo está bien en el Nacional, de que todo está al día, de que se han pagado deudas, de que se ha bajado el déficit, todo eso, claro, nos sorprende. Si hemos visto que no se han generado ingresos. Entonces, la duda, porque es una preocupación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista institucional. Si nuestra institución, ¿cómo es que esos dineros han ingresado? Porque todo tiene que ser transparente. Se mandó a todo el personal que manejaba la contabilidad y que manejaba la contabilidad del Nacional por años.
Es decir, malas, buenas administraciones, pero el personal de contabilidad siempre ha estado ahí y ha estado cumpliendo al pie de la letra con toda la información. Ahora hay personal nuevo en contabilidad, nadie sabe cómo se llevan las cosas, y lo que nos encontramos que es, en virtud de la carta que presentamos, ejerciendo nuestro derecho de socios del artículo 15, le pedimos que nos proporcione información, ya que no puede hacerse la asamblea, que nos dé copias certificadas de los informes que, entre comillas, se iban a presentar en la asamblea. Pues es obvio pensar que esos informes debían estar listos. Entonces, lo que pedimos nosotros es información para revisarla como socios. Y claro, eso hace que se vea obligada nuevamente, apresuradamente, a presentar un informe, con la clara intención, otra vez, de tratar de difamar a quien solicitó esa información, de tratar de difamar a las administraciones anteriores, pero especialmente la del doctor Yunda, en la cual yo formé parte como síndico, ¿no? Y claro, parte o gran parte de este informe en redes sociales, utilizando el poder mediático que tiene el Nacional, se hace prácticamente una presentación en la cual el 40% del tiempo se dedica a tratar de desacreditar a Washington Andrade, al ex candidato con quien participamos en elecciones con el actual presidente. Entonces, obviamente, sorprende y llama la atención que la mayor parte del informe sea la lectura de un contrato de servicios profesionales que yo suscribí de buena fe, con la mejor intención para el club, cuando el club requirió mis servicios, contrato de servicios profesionales que se firma en octubre del 2013, al final prácticamente de la administración del general Villasís, poniendo como antecedente que antes fui contratado, pero contrato por el cual nunca cobré un centavo. Y en virtud de ese contrato, que luego quedó insubsistente por efectos de que ya en diciembre que se posesiona el doctor Jorge Yunda, a quien no conocía, sino que en virtud de que presento el informe, se me pide que en virtud de mi buen trabajo acepte ser el síndico del Nacional, sin ningún compromiso ni nada por el estilo. Y entonces, evidentemente, pasé a ser síndico, tampoco cobrando ni un centavo de remuneración, ni tampoco cobrando haciendo efectivo el contrato. Entonces, en la práctica, lo que se pretende es dar la idea de que yo he estado en toda la administración del general Villasís, luego en la administración del doctor Yunda, y que por poco y lo dicen que yo he sido asesor también del general Manjarrés. O sea, se pretende hacerme corresponsable de eso, cuando mis acciones están contenidas en informes que incluso me permití presentar en la asamblea, donde se puede ver que los resultados que yo di para el Nacional están ahí. La mayoría de juicios, por no decir todos, fueron ganados o tuvieron resultados favorables para el Nacional. Y de todo eso no cobré un centavo. Entonces, yo cuantificando, si yo cuantificase todas las cuantías en virtud de ese contrato que tengo, yo tendría que cobrarle al Nacional por lo menos $250,000, pero nunca lo haría porque siempre he manifestado, y así consta en actas incluso de la Asamblea, que es mi donación al Nacional, mi contribución para lograr la estabilización del Nacional. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Entonces, si un informe se concentra en esto, en tratar de desacreditar a un socio, es evidente que se hizo de forma apresurada, con otros fines y no con el fin real de informar sobre su gestión y sobre su administración a los socios. Ahora, doctor, dentro de lo que era este informe que se iba a hacer, tengo entendido que usted realizó pedidos específicos que se den en el informe, pero estos no se cumplieron dentro del informe. Es decir, usted pedía que se informe sobre ciertas cosas dentro de ese informe, valga la redundancia, pero esto no se dijo. ¿Qué cosas se pedían que se aclaren, por ejemplo? A ver, en virtud de que no se da información, lo lógico es que nosotros solicitamos, a ver, una copia certificada del informe de gestión de presidencia, una copia certificada del informe económico que debía presentar el gerente administrativo financiero, una copia certificada del informe de la comisión de fútbol, o sea, en el aspecto deportivo, una copia certificada también a ver, de los créditos que eventualmente el Nacional ha recibido, ya sea
en forma directa o de personas relacionadas con la señora Vallecilla, las condiciones, los montos, ¿no es cierto?, para saber en qué cantidad el Nacional se ha endeudado y para saber también si es que la doctora, la señora Vallecilla ha cumplido su ofrecimiento y como ha dicho, públicamente ha dicho, en la campaña dijo que tenía $1,500,000 que iba a ingresar inmediatamente. Nunca ocurrió tal hecho. Y luego en las radios ha dicho que ha prestado $800,000 al Nacional. Queremos saber cómo ingresó ese dinero, si es que ingresó en las cuentas del club y si es que efectivamente existen los documentos de respaldo y en qué términos y en qué condiciones el Nacional se ha endeudado con esos rubros, ¿no es cierto? Porque aquí no se trata de venir a decir, yo voy a poner mi lote de joyas o yo voy a poner mis casas y todo, cuando en la realidad no hay nada de eso. Un club serio, una institución prestigiosa que representa a las Fuerzas Armadas, no se puede manejar de esa forma, es decir, como si estuviéramos nosotros en una liga barrial, en un mercado que ese rato me saco la cadena y empeño para salvar al club. No se puede actuar de esa forma. Entonces, hemos pedido información también que tiene que ver con la nómina de las personas, de la nómina actual, para compararla con la nómina anterior, para ver qué justificación hay de haber contratado más personal, en qué términos, para saber si es que dentro de la nómina hay familiares de la señora Vallecilla y está el cónyuge de la señora Vallecilla, porque evidentemente, tradicionalmente el Nacional ha tenido una prohibición de nepotismo en sus estatutos y en sus reglamentos. ¿Qué cargos es el que tendría en la dirigencia actual el cónyuge de la señora Vallecilla? A ver, esa es justamente la inquietud. El doctor Juan Carlos Machuca, entiendo que es abogado, creo que se desempeñó como abogado del ingeniero Chiriboga. A ver, entiendo que, y él lo dijo públicamente en varias ocasiones, hace varios meses antes de que sea candidata a la cónyuge, dijo expresamente que ser hincha y socio del Barcelona. Luego hemos visto que, claro, por apoyo a la señora, creo que se hizo socio del Nacional, pero no, él no estuvo de candidato, ni mucho menos. Y entonces vemos que se ha creado una denominación de una supuesta gerencia de seguridad con una remuneración. Entendemos de que los trabajadores administrativos van impagos más de 6 meses, o sea, medio año van impagos. Y conocemos de que el señor Machuca, en cambio, está al día en el pago de su remuneración, que ella mismo lo dice, que está cerca de $1,400, y que burlándose de los trabajadores que ganan 700, 800, $900, o a veces el básico, dice que esos $1,400 a su cónyuge no le alcanzan ni para los motes. Entonces, claro, nos llama poderosamente la atención de que esas expresiones sean utilizadas por la presidenta de un club y que históricamente se ha combatido el nepotismo. Nunca en la historia nacional hemos visto de que alguno de los presidentes o algún general que dieron lustre al nombre del Nacional le haya contratado a su cónyuge para que esté sentada al lado en la institución. Entonces, al ver este tipo de cosas que constituyen evidentemente irregularidad, yo no sé, no me explico cómo el directorio pudo haber aprobado la creación y el nombramiento del cónyuge de la presidenta y cómo es posible que el directorio permita que él esté al día mientras no hay campeonato, no se hace nada, no hay partidos de fútbol, no hay nada de seguridad que pensar, más allá de vigilar si es que hay guardias de seguridad o no, y eso lo podría hacer la compañía de seguridad que pueda estar contratada, versus la falta de pago de los emolumentos de los trabajadores que necesitan a gritos. Ahora, doctor, yéndonos justo al punto que usted hablaba acerca de las declaraciones de la doctora Vallecilla contra diferentes personas, entre las que ha estado incluido usted, se ha visto en las redes sociales, como lo dice, en cuando han habido críticas en contra de la presidenta, pues ha salido con declaraciones, con insultos, con críticas. Obviamente esto para la imagen del club
es algo que no, no va de acuerdo con lo que debería, pero ¿qué hacer ustedes como socios? ¿Qué tienen planificado? Porque la asamblea de socios tampoco se ha realizado como se debía. ¿Qué se intentará hacer en ese sentido para seguir evitando esa mancha en la imagen del Nacional con todo lo que está pasando? A ver, claro, no, la lista de errores, en unos casos de errores, negligencia, inexperiencia es bastante larga, ¿no? O sea, si solamente nos podemos analizar desde el inicio, desde el ingreso, eh, se ofreció reforzar el equipo y realmente no se reforzó. Los jugadores que vinieron fueron jugadores realmente de un nivel, más allá de la buena voluntad y el esfuerzo que pusieron, pero eran jugadores de la B, en general. Y luego el trabajo del profesor Zuleta sostuvo al equipo. Y claro, se entendía que si de todas formas, con todas estas limitaciones, el profesor Zuleta hizo un buen trabajo y ya se compenetró con los jugadores, la lógica era mantenerlo, renovarlo y potencializar el equipo. Algo que no se hizo, se ofreció un técnico nacional en principio, no se contrató un técnico nacional, o sea, todo fue mentira. Posteriormente se terminó con el profesor Zuleta y esperamos que se arme el equipo, pero antes de eso recordemos la pérdida de un punto por la falta de presentación de los roles de pago, que en realidad fue la falta, no se presentaron roles de pago porque no se pagó completa la nómina, ojo, ¿no? Es que eso no se dijo y se disimuló, se dijo que se iba a apelar y todo eso, y la verdad fue esa. En los momentos más cruciales en que el Nacional necesitaba acumular puntos, ¿no es cierto?, para entrar entre los 8, ¿qué es lo que pasó? Perdimos un punto. Esa es una realidad. Vamos viendo una serie de errores. Supuestamente se contrata un cuerpo técnico, conocemos de que hubo ahí la recomendación de su asesor de cabecera, el ingeniero Lucho Chiriboga, como ella ha dicho, que es el mejor dirigente de la historia del fútbol ecuatoriano y que ella en cualquier momento estaría presta a consultarle. Y también hemos visto, y eso es Vox Populi, de periodistas y del personal que trabaja en Complejo de Tumbaco, que el capitán Vinicio Luna hacía y deshacía en el complejo. Y entonces vemos que la contratación del cuerpo técnico con Lara, con la supuesta visión de que trabaja informativa y todo eso, no ha servido de nada. No ha servido absolutamente de nada porque además no tenía un esquema de juego ni nada por el estilo. Y vemos que fue un inicio de campeonato realmente pobre. Y claro, ya se vislumbra que el armaje del equipo, es decir, empezar armando un equipo, tenemos un arquero de selección, tenemos jugadores, arqueros, teníamos, o tenemos todavía, arqueros que vienen ya haciendo un proceso que debía irse dándoles la oportunidad. Se contrata a un amigo que en algún momento se tomó una foto con un selfie en campaña y les reforzó eso y todo eso, amigos también de los jugadores que fueron parte de la selección cuando estuvo el capitán Vinicio Luna, todo eso, se contrata con rubros de 20 a 30 mil dólares, no sabemos, pero por lo menos 20 mil dólares para que venga a estar sentado en la banca, versus que, versus hay un Bueno, doctor, tuvimos algún problema con su señal de internet. Ahora, hay que indicar una situación, doctor. Con respecto a Vinicio Luna, ¿cuál es la influencia que estaría teniendo? ¿Cuál es la situación que estaría eh, él teniendo dentro del equipo que estaría, pues, manejando en ese sentido el capitán Vinicio Luna? Eso sería un tema para poderlo comentar, para poderlo charlar también, obviamente, porque si se habla de un tipo de influencia del capitán Luna dentro de la institución, eh, y esto no ha sido aclarado por la directiva del Nacional en el caso de la presidenta, pues también hay que saber estas cuestiones. Todo lo que también indica, por ejemplo, el caso de las expresiones de la doctora Vallecilla, lo que se viene diciendo en torno a esta situación actual del club,
lo que se va a venir de aquí en más para la siguiente parte del campeonato, una vez que esto se reanude, son puntos que hay que tratarlos, que hay que justamente ver cuál es el análisis que tiene la gente del Nacional como hinchas y justamente el grupo de gente roja que está, pues usted al frente, doctor, le decía, y gracias por nuevamente conectarse, le decía, ¿cuál es supuestamente la influencia que tiene el capitán Vinicio Luna dentro de la institución? ¿Qué es lo que qué es lo que estaría él haciendo dentro del equipo? Perdón, sí, tal vez ahí estamos. Ahí estamos. Ya. A ver, bueno, como he tenido un uso eh, bastante pronunciado del tema de los equipos, el celular se me recalentó un poco y todo eso y se fue la comunicación. Pero bueno, retomemos en que lamentablemente la conformación del equipo no fue la adecuada y como no fue lo adecuado desde el punto de vista deportivo, desbalanceado también desde el punto de vista económico y eso, entonces tenemos como consecuencia los primeros resultados, la eliminación prematura de la Copa Sudamericana, a la cual ingresamos de relancina, como se dice, por efectos de, básicamente, de que el Independiente quedó campeón. Entonces, en virtud de eso, realmente desde el punto de vista deportivo, el equipo como tal, el plantel como tal, obviamente no fue bien conformado. Y ahora nos vemos abocados en que, tras el despido del profesor Lara, vemos que como se dice en términos futbolísticos, a la Bartola, lo que se está haciendo es básicamente completar con el cuerpo técnico que dirigía la Sub-14, ¿no? Justamente, doctor, y para ir con puntos claros y yendo a situaciones específicas. A ver, usted hablaba de la influencia del capitán Vinicio Luna a la interna del club. ¿Cuál es esta influencia? ¿Qué es lo que el capitán Vinicio Luna supuestamente hace a la interna del Nacional? A ver, nadie va a desconocer que el capitán Vinicio Luna tiene una gran experiencia y creo que tiene una gran capacidad de trabajo en cuanto a la logística. Veamos que él participó en la clasificación a los mundiales en Ecuador y vemos que efectivamente tiene una gran experiencia en cuanto a eso. Lamentablemente, y no lo digo yo, lamentablemente incurrió en dos ocasiones, en dos infracciones, y eso no es un tema desconocido. Entonces, eso ha hecho que su gestión o su vinculación se la vea obviamente estrechamente ligada a la gestión del ingeniero Chiriboga, que también digo, lamentablemente para el fútbol ecuatoriano fue condenado por el caso, es decir, derivado de FIFA Gate, que tiene que ver con obviamente con la corrupción en el fútbol sudamericano y en el fútbol mundial. Y evidentemente hay una sentencia, que es una sentencia que está en firme, que tiene que ver con la sentencia de lavado de activos, ¿no es cierto? Eso es un tema. Entonces, nosotros podemos decir, y como abogado, yo creo en la rehabilitación de las personas y todo, pero si se lo va a hacer, se lo tiene que hacer de frente. Es decir, de frente, con un contrato y todo eso, ¿no es cierto? No en la forma como se ha pretendido hacer. Es decir, todos sabemos que él estaba en el complejo, pero no se lo ha mostrado directamente, no se sabe cuáles son las funciones, el directorio no ha emitido un nombramiento, un contrato, que se sepa cómo se maneja y cuál es la intervención del capitán Luna. Entonces, si es en esos términos, evidentemente que uno dice, sí, perfecto, todo ser humano tiene la posibilidad de reivindicarse y todo eso y más, si es que tiene aptitudes en determinados aspectos, ¿no es cierto? Pero no de la forma Correcto. positiva. Sí, Entonces, ahí vemos también, nos hemos enterado, por ejemplo, todos saben que el capitán Vinicio Luna estaba vinculado, relacionado con una agencia de viajes, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido es que incluso el mismo viaje del Nacional y la gira, entre comillas, la gira que se dio a Colombia pretemporada, entre comillas, y todo eso, es decir, quién gestionó, quién hizo todo eso, con mira a terminar contratando al profesor Lara, o sea, esto del profesor Lara y todo eso,
es la agencia de viajes relacionada con el capitán Vinicio Luna, y si no es así, a decir otra agencia que sea relacionada con él. Este tipo de cosas son las que queremos saber, porque debe haber un rubro que se gastó en Colombia, ¿no es cierto?, y que se pagó a una agencia de viajes y todo eso, y ese rubro debió constar en este informe para saber cuánto es lo que costó, a qué empresa y con qué agencia se contrató, ¿no es cierto? Esto es un ejercicio de transparencia, a eso es lo que nos referimos, ¿no? Ya, ¿ustedes pedirán de alguna manera o seguirán insistiendo de alguna manera en una asamblea de socios para el Nacional por la situación actual del club? A ver, nosotros hemos presentado una carta, esa carta está por cumplirse el plazo que hemos establecido, no es un plazo antojadizo ni arbitrario, sino es un término que consta en la ley, ¿no es cierto?, para efectos de poder ejercer acciones. Como se ha pretendido contestarnos de manera pública en la forma como se ha hecho y no se ha dado la información, vamos a proponer las acciones que correspondan. Vamos a nosotros a presentar también a los socios, vamos a hacer una socialización de toda la información que obtengamos, de las inquietudes, para efectos de que vamos a, en principio vamos a recoger firmas de apoyo en forma digital a todos los socios. Estamos trabajando con una plantilla de socios que tengamos para hacer una simulación con todos los socios que quieran votar en redes sociales de manera electrónica. Sabemos que ese tipo de plataformas lo vamos a hacer en forma transparente. Vamos a tratar de conseguir y proyectarnos para conseguir el 2% que el estatuto establece para poder convocar a una asamblea, autoconvocarnos a una asamblea. Pero evidentemente no podemos irnos contra la realidad. En este momento tenemos restricciones de reunión, de movilidad y todo eso, y lo vamos a hacer en el tiempo, es decir, trabajar en esto y cuando ya la decir, de riesgos del COE nacional ya permita que se puedan hacer asambleas, se puedan hacer reuniones y todo eso, vamos a pedir de que se convoque, de autoconvocarnos para efectos de, con un orden del día determinado, evaluar la gestión de la señora. Evidentemente vamos a cumplir con el debido proceso, vamos a ver si es que la información que recabamos, esta información compromete a la señora, más allá de las violaciones que ya vemos de este momento que ya se han cometido al estatuto del club, que son causa suficiente para la remoción de la señora o para que ella renuncie o dé un paso al costado, pero vamos a trabajar en ese sentido. Si es que hay rectificaciones, si es que hay transparencia, si se presentan la documentación con el debido respeto a los socios, se deja de perseguir a los socios, se deja de gastar recursos en perseguir a los socios, de utilizar las redes sociales para confrontar con los socios, con bloquearles a los socios. Si todo eso, evidentemente nosotros estamos con un espíritu democrático para respetar el periodo, pero por lo que vemos, es poco probable que estas correcciones se den porque lamentablemente el manejo de la administración nacional es poco claro, ¿no? El nacional no es para experimentos. Bueno, finalmente, en la última pregunta y agradeciéndole por su tiempo, doctor, sobre el caso Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es otro tema que está en la actualidad, usted como doctor, justamente conociendo todo lo que tiene que ver con leyes y con el tema deportivo, ¿cómo analiza la situación desde el punto de vista de, primero, lo presentado por el Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pidiendo la remoción del cargo de Francisco Egas pasándolo a vocal, después lo que fue el paso de Francisco Egas que fue a la justicia ordinaria y luego el reclamo respectivo en Conmebol? ¿Cómo ve la situación de cuál podría ser el desenlace de esto? A ver, yo voy a hacer un comentario y también dar mi criterio desde el punto de vista estrictamente jurídico, deportivo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Se nombró, se eligió a un grupo de directores, de los cuales tenía que nombrarse al presidente de la federación.
así lo dice el estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por lo tanto, si bien es cierto, el ente elector es la asamblea, ¿no es cierto? Todas las asociaciones, los miembros, los clubes y todo eso, pero el ente nominador ya que escoge dentro de su directorio al presidente es obviamente el directorio, ¿no es cierto? Existe un vacío legal, ese vacío legal, el artículo 137 del estatuto, que permite al directorio decir, en caso de que existiese algún vacío y todo eso, tomar la decisión con cargo a convocar es decir, a un congreso para que se resuelva sobre ese vacío. Entonces, creo que esa figura es la que utilizó el directorio para hacer una reorganización que, al decir de ellos, se basa en que, lamentablemente, la actuación de parte de el señor Francisco Egas no fue lo ofrecido. Parece que ha habido arbitrariedad, autoritarismo, el actuar de manera individual, inconsulta, sin seguir los lineamientos del directorio y lo que manda el estatuto también, de pronto, y claro, se habló inclusive de algún crédito que tenía que ver con un banco, una institución financiera relacionada a su familia y todo eso, que eventualmente podía generar perjuicios a la institución, es decir, poner en riesgo a la institución, es decir, hipotecar un bien inmueble de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a un banco y toda esa cuestión, sin recibir o sin tener un análisis, una autorización debida de parte del mismo directorio, de los entes colegiados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es un tema serio, grave. Por otro lado, la misma contratación del técnico que está en bastante cuestionamiento desde el punto de vista deportivo y otros aspectos desde el punto de vista económico, que luego se queda en mayor evidencia por la pandemia, ¿no es cierto? Que la crisis se hace más fuerte, entonces ahí uno se nota cómo se pueden pagar $6 millones a un técnico que en la práctica tiene nombre, o sea, tiene nombre por efectos del apellido que lleva, pero trayectoria no tiene como técnico, y que iba a ser un experimento con Ecuador, y que además de eso, creo que eventualmente si se confirma el tema de que vaya a formar parte del cuerpo técnico del Barcelona, de España, del verdadero Barcelona, resulta que eventualmente no va a dirigir ningún partido en práctica oficial con Ecuador, y va a llevarse una buena cantidad de dinero, y más allá de que evidentemente hay cláusulas en el contrato, ¿no? Entonces, eso llama poderosamente la atención. Ya desde el punto de vista jurídico, yo creo que es un error de Francisco Egas, fue un error de Francisco Egas, otro de los errores de él, asesorado por abogados, es decir, un poco figuretis, un poco novatos en este ámbito, que a lo mejor pueden conocer bastante en su ámbito, ¿no? Se puede conocer de derecho penal, pueden conocer de otro tipo de derecho, ¿no es cierto? Pero de otro tipo de materias, pero parece que no tenían conocimiento cabal del alcance de sus acciones. Es decir, el presentar y recurrir a los tribunales ordinarios por parte del mismo presidente de la federación, que es el llamado a hacer respetar esta autonomía que tiene la FIFA y sus asociaciones miembros y todo eso, es un despropósito. Es solo a alguien decir que no estaba bien asesorado se le ocurrió hacer eso. Entonces, una falla estratégica tremenda que le permite, es decir, que la alegación de falta de legalidad y todo eso de la resolución tomada por el directorio le permite que tome otro giro, es decir, que se presente una denuncia en virtud de violación de esta norma del estatuto y todo eso, y de las normas de autonomía de la FIFA, que protegen la autonomía de la FIFA, y le dan esta posibilidad de que pueda ser sancionado. Y creo yo que hay altísimas posibilidades de que sea sancionado, porque es indiscutible que recurrió a la justicia ordinaria. Es más, es tan grave el tema de la pretendida intromisión de la justicia ordinaria, que el mismo abogado principal, jefe del equipo, creo que es el doctor Paulo Rodríguez, se permitió decir en varios medios de comunicación y todo, que el desistimiento implicaba el hecho de llevarle a Estrada, a Jaime Estrada y a los otros miembros del directorio a su territorio, es decir, a la fiscalía. Es decir, él mismo lo dice, que continúa en la justicia ordinaria del Ecuador. Entonces, es un despropósito. O sea, no sé, la verdad, me parece que es una novatada, con el mayor respeto a los colegas, pero me parece que es una novatada. Y yo digo, hablo desde el punto de vista estrictamente jurídico de derecho deportivo.
Y entonces tenemos acá el pronunciamiento ya de, por ejemplo, de la apertura del expediente en Conmebol, y la FIFA mismo ha tomado por sí la apertura de un expediente por efectos de que se ve una fuerte vinculación entre el presidente actual de la Conmebol y el defenestrado presidente Egas, de tal forma que hay un riesgo potencial. Entonces la misma FIFA ha tomado el expediente administrativo de sancionador, y eventualmente se va a dar una sanción. Eso implicaría la separación no solamente de la presidencia de la federación, sino la separación como dirigente y de la vocalía que le corresponde De toda la a Federación Francisco Ecuatoriana de Fútbol. de la federación. Yo creo, honestamente, Jaime Estrada nunca ha sido santo de mi devoción tampoco. No tengo motivos tampoco para dudar de él y todo eso, a lo mejor porque no he conocido mucho sus ejecutorias y todo, pero creo que es la sangre nueva de la, de la dirigencia, y creo que si Jaime Estrada realmente puede, es decir, conformar un equipo de una asesoría con una visión moderna y todo eso, creo que puede dar un giro a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y alejarse de estas argollas que se ven, que por ejemplo están atrás de Francisco Egas. Ya sabemos quiénes están, qué grupo estaba manejando el fútbol ecuatoriano. Ya sabemos dónde se iban a jugar los partidos de la selección, privando de la casa natural de la selección, que ha sido en las últimas eliminatorias el Estadio Atahualpa, con pretextos de que no se invierte para arreglar, pero ya sabíamos dónde se van los partidos de fútbol de la selección y otros beneficios que los clubes que han estado en ese grupo, ¿no es cierto?, han tenido, incluso con la empresa que tiene los derechos de televisión. Antes de que se asignen los derechos de televisión, algunos clubes ligados acá, ya se sabía que recibieron inclusive otros auspicios, ¿no es cierto?, lo cual deja mucho que desear de nuestra dirigencia en cuanto a eso. Entonces, creo que si Jaime Estrada con el directorio, pero toman las medidas necesarias y renuevan la parte dirigencial en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, las comisiones, y le dan una visión moderna de todo esto con la nueva sangre de la dirigencia del fútbol ecuatoriano. Creo que el fútbol ecuatoriano puede cambiar. Y si implementan controles de transparencia, ¿no es cierto?, creo que puede ser un buen cambio. No creo en este momento en que Francisco Egas pueda encabezar este cambio, porque tuvo el tiempo para hacerlo, y yo, en una experiencia personal, le presentamos una denuncia por el caso Olmedo, patrocinando a los socios del Olmedo, que es otro tema que se maneja de forma tremenda, y ya lo hemos de hablar en algún momento, pero presentamos una denuncia y el señor Francisco Egas no hizo nada, no nos quiso ni siquiera recibir allá, pese que fue un grupo de socios y todo, hacer un plantón allá, y no ha dado ni siquiera trámite y todo eso a la denuncia que se presentó por parte de los socios del Olmedo. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa? Se ofrecía transparencia, se ofrecía un cambio, se ofrecía todo eso, y resulta que siguen las mismas argollas, que por conveniencia no se da paso a que se juzgue, a que se abra un expediente administrativo en contra de dirigentes de algún club, si me explico. Entonces, esperemos de que la FIFA resuelva rápidamente por el bien del fútbol ecuatoriano y que sea la mejor decisión. Si es que es Jaime Estrada, le deseamos mucha suerte, y obviamente esperamos que actúe bajo estos principios de transparencia, de agilidad, ¿no es cierto?, cuidando obviamente todos los recursos y todos los frentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Perfecto, doctor. Muchas gracias por atendernos, por el tiempo que nos ha dado aquí en DM Todo Fútbol. Como siempre, también las puertas están abiertas para cualquier situación que requiera, tanto en lo personal, Gente Roja, el club. Así que lo dejo en su palabra final para lo que se puede venir de aquí en más con el equipo militar. Muchas gracias, ¿no? Gracias por la apertura. Nosotros contribuimos, no nos negamos a ninguna entrevista, sobre todo para hablar de algo que nos apasiona, que es el nacional. Sí puedo decir que nosotros, como Gente Roja y quien habla, tenemos la firme convicción de rescatar al club, de no claudicar en esta lucha, de no amilanarnos por los ataques que hemos recibido y que vamos a recibir por nuestras declaraciones y por nuestra lucha. Vamos a rescatar a la institución
porque tenemos un proyecto grande para el Nacional y creemos que podemos contribuir para que el Nacional vuelva a ese camino de gloria, a esa respetabilidad como institución que siempre ha tenido. Muchas gracias y saludos a todos, por favor, a toda la hinchada Nacional, cuídense, no nos confiemos en esta pandemia, tomemos las medidas de seguridad, de bioseguridad y todo eso para efectos de volvernos a ver en algún momento en el estadio gritando por nuestro club. Muchas Gracias. gracias, doctor. Entonces, ha sido la palabra del doctor Washington Andrade, quien es socio, ex candidato también a la presidencia del Club Deportivo El Nacional, y que además está al frente de Gente Roja. Veamos cómo van las cosas en el equipo militar de aquí en más con toda esta situación y también lo que se topaba al final acerca de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y este conflicto que seguramente en algún momento tendrá su desenlace. De esta forma llegamos al final en DM Fútbol. Como siempre, gracias por seguirnos. Un abrazo a todos y tengan muy buenas tardes.